Presencia, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, que de una manera callada, sin aspavientos, nos dirige, nos guía como iglesia, nos guía como personas, nos guía como creyentes, nos guía como miembros del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre. Hemos tenido un tiempo de alabanza. Nosotros esperamos, confiamos que te haya agradado la ofrenda de alabanza que tu pueblo esta mañana te ofreció. Hemos clamado, hemos orado, hemos intercedido por las necesidades de tu pueblo, confiando que has recibido y has atendido a cada necesidad y a cada petición. Señor, gracias, muchas gracias. Gracias, Padre Celestial, ahora por el ministerio de tu palabra. Señor, te rogamos que bendigas este mensaje, esta enseñanza de tu palabra, y que la recibamos con fe, que la recibamos como palabra que viene de ti, que la recibamos, Señor, como palabra que tú nos mandas hoy a nosotros, y que tú la apliques, que el Espíritu Santo la acomode y que la confirme en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y que nos ayudes, Señor, para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, y lo que es peor aún, olvidadizos. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos esto, y confiamos en tu misericordia y poder. En Cristo Jesús. Amén y amén. Primer libro de Corintios, capítulo 9. Primer libro de Corintios, capítulo 9. Leamos los versículos 4 al 14. Pasaje donde vamos a estar reflexionando, aprendiendo en esta mañana. 1 Corintios 9, versículos 4 al 14. Empieza diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Derecho es la palabra clave ahí. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Se refiere a los que sirven a la iglesia, se refiere a los que sirven en el evangelio, se refiere a los ministros, se refiere a ellos. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas. O sea, la familia, la esposa, no tiene derecho de que también reciba el sostén porque el esposo está sirviendo al Señor. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue alguna vez soldado a sus propias expensas? Pregunta Pablo. ¿Quién fue alguna vez soldado a sus propias expensas? Nadie, ¿verdad? El gobierno sostiene a los soldados, el gobierno le paga a los soldados. ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿Quién trabaja en una parcela, en un rancho, en una hacienda, en una finca, y no participa de los frutos que allá se dan? Todo el que trabaja participa. Son los ejemplos que Pablo pone. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma leche? Los vaqueros, ¿verdad?, ordeñan y toman su lechita, ¿verdad? Sigamos leyendo. Digo esto como hombre. Otra pregunta. ¿No dice esto la ley? Pablo dice, ¿lo estoy diciendo como hombre? ¿Lo estoy diciendo humanamente? ¿Lo estoy diciendo? ¿Acaso esto no lo dice la ley?
Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Sí, ¿verdad? Pero sin embargo hay una orden. Y vimos nosotros en Deuteronomio 25, la semana pasada, lo que dice allá la ley. ¿O dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segaremos de vosotros lo material? La pregunta: si otros participan de este derecho entre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Deuteronomio capítulo 18, Números capítulo 18, como lo vimos el domingo pasado. Así también ordenó el Señor Jesús a los que anuncian el Evangelio, que vivan también del Evangelio. Mateo capítulo 10. La situación es bien crítica en muchos lados. Estados Unidos, México, en muchos lados hay pastores que han dejado el pastorado, y muchos han abrazado la profesión por falta de sostenimiento. Otros han cambiado de iglesias porque sus congregaciones no pueden sostenerlos. Entonces buscan otra iglesia que los pueda sostener, que tenga la educación, que tenga la disciplina, que se esfuercen por sostenerlos. Otros que han sido pastores están de taxistas o están de vendedores de seguros, deseando, anhelando estar en el ministerio, pero por no recibir sostén, por no cumplir las iglesias con su responsabilidad de solventar los gastos. El problema es real, pues. El problema existe, y la solución, hermanos, se encuentra en la palabra del Señor. En este pasaje tenemos la enseñanza del apóstol Pablo, y aquí encontramos dos verdades muy importantes que comunica San Pablo en sus cartas acerca del tema del sostén de la iglesia, del sostén de la obra, del sostén de los que sirven al Señor. En primer lugar, vemos que el obrero tiene derecho a ser sostenido por la iglesia. Primera de Corintios 9, del 4 al 18, que acabamos de leer. Y vamos a ver algunos versículos. Y vean ustedes que la palabra clave en esta porción de la Sagrada Escritura, la palabra clave es derecho. Versículo 4 al 6 del capítulo 9. Dice: no tenemos derecho. Versículo 4 dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber del Evangelio, de la iglesia? ¿Acaso no tenemos ese derecho?, dice Pablo. No sabemos qué contestaron los corintios, pero es una pregunta, ¿verdad?, de retórica. Y la respuesta es: pues sí, hay ese derecho. Sigue diciendo, versículo 5: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, la esposa, la familia, no tienen derecho también
de ser sostenidos por la iglesia, por la congregación. Sigamos leyendo. O solo yo y Bernabé, dice Pablo, no tenemos derecho de no trabajar. Parece que a Pablo y Bernabé lo estaban empujando, ¿verdad? Trabaja, Pablo, si quieres comer. Trabaja, Pablo, si quieres tener casa. Trabaja, Pablo, si quieres tener carro, ¿verdad? Trabaja, Pablo, si quieres, etcétera, etcétera. Entonces vean que la palabra clave aquí es derecho. Y la respuesta es: se tiene ese derecho. Es un derecho que el Evangelio da. Es un derecho que la palabra de Dios da. Es un derecho que la palabra del Señor da. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros. Otra vez mire la palabra clave, derecho. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. Parece que habían otras personas, ¿verdad?, que recibían esta bendición, pero Pablo dice: ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, dice Pablo, sino que hemos soportado todo por no poner ningún obstáculo al crecimiento, al avance del Evangelio de Cristo Jesús. Vea qué situación. Entonces, hermanos, veamos también en segunda de Tesalonicenses 3, segunda Tesalonicenses 3:9. Aquí hay otro pasaje. Dice: no porque no tuviésemos derecho. Mismo problema con la iglesia tesalónica. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, dice Pablo. O sea, Pablo trabajaba, servía, predicaba, enseñaba, motivaba a la gente, oraba por los enfermos, los discipulaba, y los hermanos se fueron acostumbrando a que así era, a que así fuera. Entonces llega el momento que Pablo le dice también a la iglesia de Tesalónica: ¿acaso nosotros no tenemos este derecho? Problema viejo también, ¿verdad? Ya existía en Corinto, ya existía en Tesalónica, en Romanos también se lo menciona San Pablo a la iglesia de Romanos, de Roma, y 2000 años después, esta situación sigue en la iglesia. La necesidad sigue en la iglesia. Y entonces, hermanos, ahí está. Y vean ustedes la instrucción. Vean ustedes también la instrucción que encontramos en los versículos 4 al 6 de Corintios. Vean la instrucción que encontramos. Y la instrucción: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de tener una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo yo y Bernabé no tenemos, dice, este derecho? Entonces, ¿cuál es la instrucción? La instrucción, la enseñanza que el apóstol Pablo estaba dando en aquel momento específico a Corinto, y como ya vimos después en Tesalónica, y la instrucción que tenemos para nosotros como iglesia, hermanos, es que es la iglesia la que tiene que sostener los ministerios, los servicios. Miren, la escuela dominical, ¿verdad?
Hay hermanas que compran el foamy, compran las crayolas, compran el papel, compran los colores, dan un pequeño lunch a los niños, las hermanas lo están pagando, pero no es su responsabilidad, es la iglesia la que tiene la responsabilidad, la iglesia, somos nosotros. Y si nosotros nos esforzamos con lo que la Biblia enseña, diezmos y ¿qué más? Y ofrendas, diezmos y ofrendas, hermanos, con eso va a ser suficiente. No porque yo lo diga, porque Dios lo dice. Hablando del diezmo, dice el Señor, pruébenme, dice el Señor, yo abriré las ventanas de los cielos, abriré las ventanas de los cielos, derramaré, dice, bendiciones sobre ustedes, bendiciones materiales, bendiciones de salud, bendiciones económicas, bendiciones financieras, hasta que sobre y abunde. Entonces Dios ya lo prometió. La solución está en nosotros, hermanos. Si nos esforzamos, si 10 pesos tenemos de diezmo, 10 pesos son del Señor y hay que diezmarlo. ¿No hay amén? Amén, ¿verdad? Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, entonces, vea, indica, ¿verdad? Indica en estos versículos que acabamos de leer, que nos está instruyendo, que nos está enseñando, indica que hay que sostener la obra del Señor, que hay que sostener, que somos responsables de los gastos. En primer lugar, el sustento diario, 1 Corintios 4:9, la primera cosa que ahí se menciona: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Sustento diario, manutención. Ahí está. Segunda cosa, versículo 5, dice: no tenemos derecho de traer, no tenemos, 9:5, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, a tener una esposa, a tener una familia sostenida por la congregación. De eso está hablando, es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo. Número 3, versículo 6: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Tercer lugar, y a no tener que trabajar. Es lo que está diciendo. O sea, son 3 áreas que menciona. En los versículos 7 al 14 dice, miren lo que dice, miren los ejemplos que pone Pablo. ¿Quién fue alguna vez soldado a sus propias expensas? ¿Conoce usted? ¿Ha leído en la historia de alguien que fue soldado? Él cubrió sus gastos, él suplió sus necesidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿A quién conoce, hermana? Dice que sí, la hermana Angélica. ¿Conoce soldados que ellos se sostienen? No creo, hermanita. El soldado que pertenece al gobierno de México, a la Armada de México, lo sostiene el gobierno. Lo sostiene el gobierno. Y la Biblia lo que está diciendo: ¿quién alguna vez ha sido soldado a sus propias expensas? Es el argumento que presenta Pablo. No hay soldado, no hay general, no hay cabo, no hay sargento que él se sostenga
que Él cubra sus gastos, que Él compre sus botas, que Él pague su alimento, que Él cubra su medicina. El gobierno se hace cargo de ello, ¿sí o no? Sí, hermanos. ¿Quién planta viña y no come del fruto de la viña? ¿Quién tiene una huerta? Miren, algunos de ustedes tienen ranchitos, y el que cuida el ranchito mire, come el limoncito, la naranjita, baja el coco, platanitos, ¿verdad? De allí, hermanos, está cuidando su ranchito. Es el argumento que está presentando el apóstol Pablo, y sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo, dice el versículo, hay otro argumento, otro ejemplo. ¿Quién apacienta un rebaño y no toma la leche del rebaño? Y Pablo, otra pregunta, dice Pablo, ¿digo esto como ser humano, en la humanidad nada más? ¿O tiene algo que decir aquí la ley de Dios? Pues, entonces, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, ese buey que está arando, que está haciendo el surco para sembrar, no le ponga bozal. Ese buey tiene que comer. Y acuérdese todo lo que vimos en el capítulo 18 y 25 de Deuteronomio y Números el domingo pasado. O dice esto por nosotros, otra pregunta. Dice esto por nosotros, está hablando de la ley, se refiere a nosotros. Entonces Pablo contesta, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe servir o arar el que ara o el que sirva o el que trilla. ¿Con esperanza de qué? Oiga, de recibir algo, de recibir algo. Debe tener la esperanza, ¿verdad? Que algo va a recibir por lo que hace. Sigue diciendo, si nosotros sembramos, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, o sea, se predica la palabra, se enseña la palabra, se ora por los hermanos, se motiva a los hermanos, se dan estudios bíblicos. Es gran cosa, dice Pablo, si segáremos de vosotros lo material. Gran cosa va a ser. Versículo 11. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. Vea qué clara la instrucción que aquí se nos da. Pero no hemos usado de este derecho, sino que hemos soportado todo para no poner obstáculos al Evangelio de Cristo. Otra pregunta, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas deben comer del templo y los que sirven al altar deben participar del altar? Como lo dice Deuteronomio 18 y Números 18. Así también ordenó el Señor Jesús a los que anuncian el Evangelio, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, está contestando, ¿verdad? Aquí Pablo, que se debe usar este derecho. Lo normal
y lo más esperado es que la congregación sostenga sus propios gastos que genera. Y vean ustedes, estos versículos contienen 6 argumentos. Estos versículos contienen 6 argumentos para respaldar la verdad de que el obrero cristiano debe de usar de su derecho. 3 argumentos son empíricos, vamos a decir, o sea, 3 argumentos son empíricos, o sea, vienen como fruto de lo que Pablo miraba, de lo que Pablo vio, pero que era del dominio general, era del dominio de todos, era del conocimiento de todos. Primer argumento: lo más natural es que el trabajador saque provecho de su labor. Y entonces menciona al soldado. ¿Quién ha sido soldado? ¿Quién fue soldado? Alguna vez, dice Pablo, a sus propias expensas, que el soldado se sostuviera, se mantuviera, que el gobierno no le diera nada. ¿Quién? Un argumento empírico, un argumento que vino de lo que Pablo vio, pero que era del conocimiento de todos. La hermana dice que conoce a un soldado, pero la Biblia lo dice y la palabra de Dios dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro argumento empírico, otro argumento de la observancia de lo que Pablo vio, miró y que era del conocimiento general, es el agricultor. ¿Quién trabaja en el ranchito o en el rancho o en la parcela y no come algo de esa parcela? Todo el que trabaja en el ranchito y si no, mire, váyase rumbo a Mérida o váyase rumbo a Francisco May. Hay muchos ranchitos, hay muchos señores que cuidan ahí con su familia el rancho. Pregúnteles cuánto te pagan y de aquí del rancho qué puedes agarrar, cómo. Y le va a decir de todo, ¿verdad? Es algo del conocimiento general. Otro argumento, mire, está hablando aquí del vaquero o del, ¿cómo le llaman? El cuidador del rebaño, versículo 7. ¿O quién apacienta el rebaño, el ganado, las vacas? Y no llega a tomarse un vasito de leche de esa vaca o de esas vacas. ¿Quién lo hace? Era algo, ¿verdad? Yo le llamo argumento empírico, porque era de lo que Pablo estaba viendo, pero que era del conocimiento de todos. Eso era general, nadie estaba en contra, así era, y así es, y así sigue siendo hoy. Entonces, el segundo argumento que encontramos aquí, les dije que 3 argumentos eran empíricos, del conocimiento de todos, pero el segundo argumento es el argumento de la reciprocidad o gratitud. Primera de Corintios 9:11 dice Pablo: si nosotros, dice Pablo, sembramos entre vosotros lo espiritual, un estudio bíblico, enseñamos a orar, enseñamos a usar la Biblia, una predicación, etcétera, etcétera.
sembramos entre vosotros lo espiritual. Pregunta Pablo: ¿es gran cosa acaso si cosechamos, si segamos de ustedes lo material? ¿Será mucho pedir que ustedes algo de lo material de ustedes lo compartan? El argumento de la reciprocidad. Todos aquellos hermanos, ¿verdad?, que están dando beneficios espirituales a la congregación, se espera que los beneficiarios compartan lo material por el principio de reciprocidad, el principio de gratitud. Es el argumento que está usando Pablo. Segundo argumento. Y hay uno tercero. Mire, hay un tercer argumento que es un precedente. Es un precedente establecido. Versículo 12. Dice Pablo en el versículo 12: si otros participan de este derecho entre vosotros, o sea, había un precedente, otros participan. Y hoy, ¿verdad?, cuando la iglesia invita a alguien, como es un derecho, pagar el avión, pagar el hotel, pagar los alimentos, una ofrenda de amor, algunos te ponen un honorario. Eso también pasaba en Corintios. Y Pablo dice: si otros participan de este derecho entre vosotros, vean el precedente, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si a ustedes a otros los bendicen, dice, ¿cuánto más a nosotros, hermanos de Corintio? Le dice Pablo. Precedente. Otros recibían remuneración de la iglesia, solo Pablo y Bernabé no recibían. Él vive aquí, él es de acá, él que vea cómo le hace, ¿verdad? Y lo que dice es que Pedro y Apolos recibían remuneración de, ¿verdad?, pero Pablo y Bernabé no. Entonces, hermanos, el razonamiento de Pablo, vea usted, sigue ahora con tres argumentos bíblicos. No solo la experiencia, sino también las escrituras enseñan que el obrero cristiano debe recibir remuneración. Argumento bíblico. Primera de Corintios 9, 8 al 10. Primera de Corintios 9, 8 al 10. Argumento bíblico. Dice Pablo: digo esto en mi carne. Dice Pablo: digo esto porque quiero que me ayuden, o dice algo la palabra de Dios. Versículo 9: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Eso está en Deuteronomio 25, Deuteronomio 18, Números 18, libro de Levítico, verso 10. Otra pregunta: ¿o lo dice enteramente por nosotros? Dice Pablo. ¿Lo dice por nosotros también? Contesta: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar, debe trabajar, debe servir el que ara, o el que trabaja, o el que trilla, con esperanza de recibir algo de fruto. Ese se llama el argumento bíblico. La palabra de Dios lo establece, es bíblico. No hay para dónde le saquemos vuelta. Si nosotros somos fieles, aunque sea poquito, ese poquito Dios lo va a prosperar, ese poquito Dios lo va a bendecir. Luego tenemos otro argumento bíblico, versículo 13. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar
del altar participan. Eso está en Deuteronomio 18. Otro argumento bíblico, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mateo 10, versículo 10. Vivir significa mantenerse o sostenerse del Evangelio. Entonces, vean ustedes la lógica que Pablo usa. Y vean ustedes que es una lógica incontrovertible. Pablo usa una lógica incontrovertible. Y la única conclusión a que podemos llegar es que la norma bíblica es que el que sirve al Señor, el que sirve a la iglesia, debe recibir su justa remuneración de la iglesia. Y no hay peros, no hay peros, no hay peros. Si mi diezmo son 10 pesos, ese diezmo de 10 pesos, el Señor sabe, y ese diezmo Dios va a prosperar y Dios va a bendecir. Si mi ofrenda es de 50 centavos, de 1 peso, eso va a bendecir y va a prosperar el Señor. No hay peros, no hay peros. Entonces, hermanos, terminamos. Este es un derecho que todo obrero debe tener, aunque no tiene que hacerlo, ¿verdad? Aunque no tiene que hacerlo. Bíblica y prácticamente lo más natural es que el que trabaje en la obra viva, se sirva de la obra. Ahora, la iglesia tiene que sostener, y esa es la implicación fuerte en 1 Corintios 9. Esa es la implicación. La iglesia tiene que sostener. ¿Quién más lo va a hacer? ¿Quién más va a pagar el sueldo del jardinero? ¿Quién más va a pagar la luz? ¿Quién más va a pagar el agua potable? ¿Quién más va a pagar el sueldo del guardatemplo? ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más va a pagar? Y no estamos, ¿verdad?, diciendo otra cosa más, que tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que ser obedientes a la palabra, nuestro diezmo y ofrenda. Nada más, nuestro diezmo y ofrenda. No pedimos otra cosa. Hablamos lo que la Biblia dice y la Biblia promete bendición. Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, ahí adelantito de Corinto, donde estamos. Gálatas 6, versículos 6 y 7. Dice: el que es enseñado en la palabra de Dios, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Claro, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. O sea que el que no cumple con el versículo 6, pues se está engañando a sí mismo. El que no cumple con el versículo 6 está burlándose del Señor. Nadie puede evitar cumplir con su deber
Primera de Corintios 5, 17 y 18. Primera de Corintios 5, 17 y 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en ¿qué? Predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pongáis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Argumentos bíblicos que ya les mostramos hace un momento, y citamos Deuteronomio 25, 18, Mateo 10, 10 y Lucas 10. Y sigue diciendo este pasaje. Entonces, cuando la iglesia no cumple con estas responsabilidades, hermanos, hay otro problema. Cuando la iglesia no cumple con estas responsabilidades, mire, la iglesia no va a prosperar. Todos queremos que la iglesia prospere, ¿sí o no? Todos queremos que la iglesia prospere. Queremos tener un buen coro, pero fíjese que el director de coro gana, come, tiene que vestir, se enferma, usa taxi, usa camión, gasolina para el carrito. La iglesia que no cumple con esta responsabilidad no prospera, porque al igual que la persona que se engaña a sí mismo y que intenta burlarse del Señor, o no cumple Gálatas 6:6, para ser más preciso, hermanos, no va a prosperar. Si usted quiere que su iglesia prospere, cúmplale al Señor su diezmo y su ofrenda. Probadme ahora en esto, dice el Señor, en relación al diezmo, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. No importa el diezmo que usted tenga que dar. Entonces, vea qué importante. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, dice, los que sirven, los que trabajan en predicar y enseñar. Terminemos finalmente, para no cansarles, con algunas evidencias más, ¿verdad? Un poquito más para convencernos. Mire, en Juan 5:8, y es importante que usted lo busque, es importante que usted lo lea conmigo. Tercera de Juan 5:8. Mire, nosotros pues, le decía Juan, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Cuando usted está diezmando, está ofrendando, para que ese dinero sirva, contribuya, como decimos, para la extensión del evangelio, usted está cooperando, dice aquí San Juan, para la verdad. Y esto es acerca, ¿verdad? Esto se habla de los obreros itinerantes, los predicadores de visita. La iglesia debe prestarle servicio mientras está en la iglesia, y también hospitalidad. Tercera de Juan 5, mira lo que dice: amados, dice, fielmente te conduces. ¿Cuándo? Cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien, dice, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen
su viaje. Y vea usted en el versículo acá 8 dice, nosotros pues, mire, nosotros pues, dice, versículo 8, tercera de Juan, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí hay un verbo importante, el verbo acoger, significa ayudarles. Habla de hospitalidad este pasaje. Versículo 6, la segunda parte, mire lo que dice. Habla de cooperar con ellos, versículo 8. Y estas porciones implican darles ofrendas con las cuales se sostendrá, se ayudará. Versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, de Dios, de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Hermanos, los siervos del Señor, los siervos de Dios, ¿cómo van a aceptar ofrendas de los incrédulos? Ni dan, ¿verdad? Ni dan, ¿verdad? Depende exclusivamente de las aportaciones, diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Nada más. Daniel 11 dice que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Hermanos, yo he estado orando. Es un tema que no me gusta darlo. Es un tema que no me gusta predicarlo. Pero la Biblia dice que tengo la obligación y la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios. Entonces le dije, Señor, pues ni modo, no me gusta este tema, pero voy a darlo. Y he procurado darle Biblia. Y estamos recordando nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como hijas de Dios. Nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Nada más. Nada más. Eso, si nos esforzamos, si obedecemos al Señor, Dios le va a bendecir a usted y Dios va a bendecir a su iglesia. Así que, queridos santos de Dios, anímese. Yo le decía, Señor, le decía, ¿qué pasa con Roca Fuerte? ¿Qué pasa, Señor? Orando en las madrugadas, orando en las noches, orando en el día. Yo decía, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, pero ¿qué pasa a nivel iglesia? Y mira, el Señor me mostró algo. El Señor me dijo, mira, muchos en Roca Fuerte han perdido su primer amor. ¿Usted sabe cuál es el primer amor? Muchos, me dijo el Señor, han perdido su primer amor. Como aquella iglesia que menciona Apocalipsis. Tengo contra ti, le dijo el Señor, que has dejado tu primer amor. Esta mañana pídale perdón al Señor por haber dejado ese primer amor. Pídale al Señor que le ayude. Dios lo va a hacer. Pero antes termino con esto. Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Léalo conmigo. Traiga su Biblia cuando venga a la casa de Dios,
porque si no, no lo podemos tener por alguna razón, no lo va a ver, y es importante que usted lo lea, que usted lo sepa, que lo marque, que lo recuerde. Mire, Proverbios 11:24. Hay quienes, dice el Señor, reparten, dan su diezmo, dan su ofrenda, vienen al grupo de damas, ofrendan, vienen a la reunión de oración, ofrendan. No dice yo ya di, yo ya cumplí, no, ofrendan. Hay quienes reparten. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? No oigo. ¿Qué dice? Es añadido más. ¿Usted cree eso? ¿Crea la palabra? ¿Crea la Biblia? Hermano, Dios le va a añadir más. Créalo, haga la prueba. Dios le va a añadir más. Sigamos leyendo. Pero hay quienes retienen. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Más de lo que es justo. Señor no te pide ninguna injusticia. Retienen, dice, más de lo que es justo. O sea, no, si el diezmo, pues si doy el diezmo, me va a faltar. El diezmo no es de nosotros, el diezmo es del Señor. Si usted lo retiene, ¿qué le va a pasar? Mire, hay quienes retienen, dice Dios, más de lo que es justo. ¿Y qué pasa con ellos? Vienen a pobreza, dice la Biblia. ¿Quiere ser pobre? ¿Quiere ser más pobre? ¿Quiere ser más pobre? No le dé al Señor. Enójese, moléstese, critíqueme por este mensaje. Váyase enojado hoy por este mensaje. Hay quienes me dicen, pastor, yo esperaba un mensaje de inspiración que me animara. Y le dije el domingo pasado, pues eso fue lo que prediqué, para que usted se anime. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Señor no nos pide más de lo justo. Su diezmo, si hay gratitud. Yo cuando dirijo les digo, hermanos, los que están agradecidos con el Señor ofrenden. Si usted está agradecido con Dios por la vida, por la salud, por un milagro, por algo. Y hermanos, mire, con el Señor siempre estamos en deuda de gratitud. Y nadie dijo amén, pero así es, ¿eh? Con el Señor siempre estamos en deuda de gratitud. Y aunque no diga amén, así es. Yo les digo, hermanos, los que tengan gratitud ofrenden. Y los que no tienen gratitud, pues no ofrenden, porque pues pueblo de Dios tiene que ser un pueblo agradecido, con gratitud ofrenda. Hay quienes retienen, dice, más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Palabra de Dios, no lo digo yo, palabra de Dios. Y esto se va a cumplir, señoras y señores. Y esto se va a cumplir si usted no le cree a Dios. Y esto va a ser una realidad en su vida si usted no empieza hoy a arrepentirse y a buscar la bendición y la ayuda de Dios. Y dice el 25, la persona generosa, ¿qué cosa? Será prosperada. ¿Quiere ser prosperado? Parecen que no quieren ser prosperados. ¿Quieren ser prosperados? Dice que el que saciare, ¿qué va a pasar con el que saciare?
Versículo 25, él también, ella también va a ser saciada. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si el Señor le ha hablado, vamos a orar. Si la palabra de Dios le habló en esta mañana, ore al Señor. Si ha perdido su primer amor, pídale perdón al Señor y vuelva al primer amor. Si usted está reteniendo más de lo que es justo delante de Dios, Dios y usted lo sabe, es algo personal entre Dios y usted, pídale perdón al Señor y comprométase hoy con el Señor. Señor, mi diezmo voy a cumplirlo, voy a traértelo. Si el Señor le ha hablado, si la palabra de Dios le ha hablado, vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor. No se distraiga, por favor. Si quiere hincarse, hínquese. Si quiere pedirle perdón al Señor, si quiere humillarse delante del Señor, pídaselo. Humíllese. El Señor es misericordioso. El Señor es lento para la ira. El Señor es grande en misericordia. El Señor no quiere que ninguno perezca a consecuencia de su pecado. El Señor es paciente para con todos. Y el Señor en esta mañana, hermanos, hermanas, ha hablado a nuestra vida, ha hablado a nuestro corazón, pero el Señor quiere ver tu respuesta. Quiere ver tu respuesta. Padre celestial, Padre misericordioso, aquí estamos esta mañana, Señor. Como iglesia, Señor, te hemos fallado. Como iglesia, Señor, no hemos cumplido con nuestra responsabilidad delante de ti, de dar el diezmo y de dar nuestras ofrendas. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos si hemos perdido el primer amor. Perdónanos, Señor, si ya no tenemos esa pasión, ese fuego, Señor, que tuvimos al principio cuando te conocimos como Señor y Salvador personal. Padre, perdónanos. Espíritu Santo, trabaja en nuestras mentes, trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestra vida, Señor. Trabaja, Padre Santo y misericordioso, en el nombre precioso y bendito de Jesucristo. Señor, aquí estamos humillados. Creemos a tu palabra, sabemos que es verdad. Queremos, Señor, tener tu bendición. Queremos, Señor, tener tu prosperidad. Queremos, Señor, tener tu gracia. Queremos, Señor, estar cobijados y protegidos y amparados por ti. Oh Padre bendito, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Señor, por ministrarnos con tu palabra y con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Alabado seas, bendito seas, Señor. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por hablarnos. Señor, quita el corazón de piedra, danos un corazón de carne, danos un corazón sensible. Señor, quita de nosotros la falta de fe. Oh Señor, esto es asunto de fe, esto es asunto de obediencia. Ayúdanos a creer a tu palabra, a confiar en tu palabra, porque Señor, hay bendición, hay prosperidad, hay ayuda tuya cuando nosotros te obedecemos y obedecemos tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, haznos sensibles, Señor. Quebranta nuestro corazón, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. No nos dejes, Señor. No te apartes de nosotros, Espíritu Santo.
Te necesitamos, no podemos solos, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu ayuda. Quita, Señor, el pecado de nosotros, porque tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, mayor pecado tiene. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos, Padre Celestial, cumplir, dar el diezmo, dar la ofrenda, para que en tu iglesia no falte, para que tu iglesia cubra, Señor, todas las necesidades que existen acá, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Lleva a tu pueblo en paz. Lleva a tu pueblo con gozo. Lleva a tu pueblo con bendición. Lleva a tu pueblo con desafío, Señor, para que te obedezcan, para que te honren con la obediencia. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén.